Sabemos todos que que las cárceles son universidades del crimen. No, pero bueno, ya ¿cuántas historias hemos conocido? Bueno, si quieres una literaria, estamos pensando en Revueltas, ¿no? De la Pando, que es donde se escriben cosas espeluznantes. No se diga Pepe el Toro Inocente, los monos de agua. No, es decir, las cárceles sí, hay películas de Sylvester Stallone que tocan el tema. Ay, sí, no, hombre, qué realidad. Pero todos sabemos, todo el mundo sabe que esos lugares son de por sí siniestros, pero además nadie se reforma ahí te vuelves más maleante que nunca, ¿no? Y puedes caer ahí por un hecho. Sí. Y si no tienes un buen abogado, tienes lana por un abogado, terminas ahí 10 años. Luis Carlos Sáenz es académico, investigador, escritor y autor del libro Rejas Rotas, editado por Grijalbo. Ya lo tenemos en línea telefónica. Luis Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Jairo, José Luis, muy buenas noches. Un saludo al público de MBS. Oiga, ¿cómo ve lo ocurrido en Apodaca? ¿Debe sorprendernos o lo que debe sorprendernos es que haya imágenes y que esto es muy cotidiano? Creo que lo que más sorprende es precisamente el que hayan trascendido las imágenes, porque de esto que desafortunadamente ocurre, yo creo que se ha documentado ya por bastantes investigaciones, que es la vejación de los internos a los propios internos, y esto desde luego con el consentimiento de autoridades. Y lo que no se había trascendido pues eran las imágenes. Recientemente vimos lo que pasaba en el reclusorio norte de la Ciudad de México, lo que ocurre en el reclusorio oriente, sobre todo con las extorsiones telefónicas y algunas conductas delictivas de los propios internos que siguen delinquiendo intramuros. Y bueno, pues trasciende esto hasta los Estados Unidos, las acciones que llevan a cabo, pero lo que hoy estamos viendo desafortunadamente pues podemos decir que ocurre en muchísimos de los penales del país, que son 389. Pero, es decir, debería de haber un pequeño, aunque sea tantito orden, ¿no? Algo, porque todo el mundo sabe que esto ocurre en todos los penales. Hay algo tenebroso, terrible, como estas imágenes que vemos, o lo que ya hemos visto en otros penales, es decir, que hay table, y hay reventón, y hay orgías, y hay pomos, y hay cantina, ¿no? Y todo con el apoyo de las autoridades. Eso todo el mundo lo sabe. Así es, hasta las autoridades. No tanto el apoyo, porque antes se hablaba de que la autoridad cedía el control a unos cuantos internos, y bueno, pues era parte del negocio. Pues, hoy mucha gente de autoridades de penales está fuera del negocio, porque ahora es totalmente el control por parte de muchos internos, como venía ocurriendo en algunos países de Centroamérica. Desafortunadamente aquí la evolución penitenciaria no se ha logrado. El nuevo sistema de justicia penal, su gran olvido, el gran lastre, seguirá siendo el sistema penitenciario, donde persisten los homicidios, el tráfico de drogas, las cuotas a pagar, privilegios, objetos prohibidos, pase de lista, comida, dormitorio, el servicio médico también muy deficiente, y la carencia de personal suficiente, que es el motivo por el cual los internos cada vez ganan más espacio, porque ellos están ejerciendo parte de esa autoridad. En tu libro Rejas Rotas detallas básicamente que detrás de las rejas se continúan perpetrando numerosos delitos como crímenes arteros, el control del mercado para el trasiego de droga, eje con tecnología telefónica para la extorsión, el secuestro, el control en la trata de personas, pornografía infantil. La pregunta es, ¿qué se debe hacer para evitar todo esto? Bueno, pues yo creo que sería muy sencillo cumplir con las leyes. México es un país de leyes y tenemos más de 3,000 cuerpos de leyes, y desafortunadamente muchas son letra muerta. Si se cumpliera con lo que dice la ley, no habría necesidad de inventar comisiones ni de inventar grupos especiales para combatir este tipo de hechos. Simplemente con cumplir con lo que dicen los reglamentos de cada reclusorio y la ley, y que el gobierno, pues en vez de destinar el dinero para otras cosas, pudiese tener el personal suficiente, los equipos suficientes para controlar a esta gente, porque habremos de decir que con la implementación del nuevo sistema de justicia penal se empezó a advertir la disminución de la población carcelaria, algo que no ocurría en muchísimos años.
iba hacia la alza, llegó a estar en casi 260,000 y a finales de 2016 pues andábamos por ahí por los 220,000, que es algo pues que no se había registrado. Desafortunadamente la Comisión Nacional de Seguridad dejó de emitir la información pública de los cuadernos estadísticos del sistema penitenciario y bueno, pues quedaron rezagados hasta el mes de julio del año pasado y ya en transparencia ya no están dando esa información, pero pues debería haber mejoras y desafortunadamente vemos que ante la falta de personal y ahora con esto de control de confianza también, que cada día cuesta más trabajo que la gente quiera ser policía y más custodio de un penal, pues desafortunadamente estamos viendo que no hay autoridad en las cárceles y este vacío es ocupado de inmediato por los internos. Antes, lo digo aquí en Rejas Rotas, pues esos sitios los ocupaban los líderes naturales, que eran los valentones, los que de pronto se convertían en el hombre célebre, pero ahora pues lo están controlando las mafias desde afuera de las cárceles. Los cárteles de la droga son quienes se ocupan de todo lo que ocurre al interior de las cárceles y los presos le están rindiendo cuentas a la gente de afuera. Luis Carlos, habla Laura García. Entiendo que esto se produce gracias a la complicidad de las autoridades que hay ahora mismo, o digamos que es un problema pues común, ¿no? Donde hay varias instituciones ahí implicadas. ¿A qué institución deberíamos exigirle que tomara cartas en el asunto? ¿Quién podría meterse a meter orden? Porque los que están pues no lo van a hacer, y al contrario, cada vez la autoridad va a ir pues creciendo en estos círculos internos que se están produciendo. ¿Quién debería meterse? ¿A quién deberíamos exigirle que pues quisieran, no sé si una renovación? Es que no sé muy bien en qué consistiría esa solución es un problema de largo alcance, no se va a recuperar tampoco en un día, ni en 2, ni en 3. Laura, muy buenas noches. Pues esto es algo histórico, que si echamos los ojos atrás y nos vamos a hemerotecas y nos vamos a libros, pues vamos a advertir que desde que nació, por ejemplo, el penal de Lecumberri, que iba a ser la solución en el año de 1900, pues no lo fue, y uno de los hombres más honrados en aquellas décadas, a inicios del siglo pasado, el señor Carlos Franco Sodi, salió hasta quemado después de haber dirigido el penal de Lecumberri. Hizo una obra por ahí muy interesante y él narraba cómo se había descompuesto el sistema, que pues la sobrepoblación ha sido siempre la madre de todos los vicios de las cárceles, y de ahí parte todo, hasta llegar a la gran corrupción que tenemos. La Secretaría de Gobernación es la encargada del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, desde el sexenio de Felipe Calderón, a raíz de que hubo la exigencia de que la federación se ocupara de sus presos y ya no los estuvieran manteniendo en las cárceles estatales y municipales, y la construcción de distintos ceferezos, que ya llegamos hasta el número 16 y por ahí falta el de Michoacán y el de otras entidades, pues ya la federación se lava las manos, la Secretaría de Gobernación, diciendo que la responsabilidad de los penales estatales y las cárceles municipales pues es de los ejecutivos de cada entidad. Y de esa manera pues dicen, en los ceferezos, con excepción de lo de la fuga de Chapo Guzmán, en el Altiplano, y con excepción del primer motín que recibió a Enrique Peña Nieto en las Islas Marías, pues nosotros estamos muy tranquilos, ahí rásquense con sus propias uñas. Pero es la Secretaría de Gobernación a la que le rinden cuenta a los estados en relación a las incidencias negativas de las cárceles, y bueno, pues no debería ser nada más para acumular estadísticas, sino también para dar los apoyos correspondientes. Esa clase de situaciones como la que vimos de los presos exhibidos o vejados, como señalan, en el penal de Apodaca, ¿se va a terminar alguna vez o no? Pues yo tengo confianza en que sí, ¿no? La verdad es que parece que no se escarmienta, porque antes de esto tuvimos ya en Nuevo León muchos incidentes desde inicios de la década. Han de recordar que empezamos la década con incendios, con asesinatos, con evasiones muy tremendas en Apodaca, y pues recientemente en Topo Chico también asesinatos masivos, ¿no? De que estamos hablando hasta de 50 personas, y desafortunadamente pues se ve que en las cárceles, tanto en la de Cadereyta como en la de Apodaca como en la de Topo Chico, no se solucionan los problemas, y bueno, continúan de raíz con esto que es el mando por parte de internos, humillando pues a la mayoría de la población penitenciaria que no tiene recursos económicos y que de alguna manera pues se les cobra tributo
y a los que son considerados como la clase social más paupérrima de la cárcel, pues se les pone a hacer el aseo, lo que le dicen la talacha, como lo estamos viendo en estas imágenes tan degradantes de la condición humana. Pero bueno, eso también pasaría por el tema de cómo formar cuadros de policías y de vigilantes que sean pues bien apertrechados, que tengan suficientes herramientas para tener una cosa tan peligrosa y tan compleja y difícil como es un reclusorio, ¿no? Es decir, que por esa parte parece que nadie le interesa. Ya mismo mencionabas que ya la gente no quiere ser policía, salvo Miyagi sí quiere irse para allá. Yo quiero ser poli. A ver si le consigues una chamba por ahí en algún ceferezo. Sí, pues es que se piensa que todo se va a resolver con el derecho penal. El derecho penitenciario está estancado. Incluso si nosotros buscamos a las grandes figuras del derecho penitenciario, nos vamos a referir a las mismas de los años 60 y 70. Es increíble que hoy sigan siendo las grandes figuras y que no haya nadie que les haga sombra a Sergio García Ramírez, Antonio Sánchez Galindo, entre otros. Y se ha pensado mucho en construir murallas, en construir prisiones, en darles mejores equipos, pero desafortunadamente lo que no hay es el personal técnico. El artículo 18 constitucional habla de que el fin de que una persona esté en prisión, pues es que se le reinserte socialmente después de que se le someta a un tratamiento. Y para ello debe de haber trabajo, capacitación para el trabajo, educación, deporte, salud y desde luego el trato de derechos humanos. Y lo que menos hay pues es trabajo, capacitación para el mismo, y algo de educación sí la hay, pero muchos que quieren trabajar en las cárceles pues no encuentran en qué. Están promoviendo amparos tanto en penales estatales como federales, pues para que la autoridad cumpla con la parte que le corresponde. Tenerlos encerrados, sí, pero desde luego con las condiciones de persona humana digna y darles esas herramientas y esas tareas para que puedan tener un ingreso y desde el interior por lo menos solventar algunos de sus gastos, y eso no se está haciendo. Pues Luis Carlos Sáenz, académico, investigador, escritor, autor del libro Rejas Rotas, editado por Grijalbo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jairo, José Luis, Laurita, estamos a la orden. Un abrazo para todos en la República. Oye, y de verdad, pues ahí si conoces una chamba de celador de poli, yo sí le entro. No, si se trata de solucionar el problema. Perdón. Lo que queremos es que se solucione. Luis Carlos, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas